Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy Federico Larroca y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el texto de Gargarella, Constitución comentada, trabajo número 2, pero más que nada nos vamos a concentrar en lo que dice Gobiernos de Provincia, el título segundo, que dice las promesas normativas del federalismo argentino, comentado también en ciertas partes por Damián Azrak. Así que vamos a empezar. En primer lugar, hay que hacer unas declaraciones anteriores a empezar a hacer el análisis, que dice que gobiernos de la provincia o esto en sí con el título en sí, se van a establecer competencias, facultades, obligaciones y límites de los diversos niveles estaduales, cosa que no ocurre en lo que es el modelo unitario o el sistema de gobierno unitario, que tiene un gobierno más centralizado, no con estos estados más pequeños que conforman lo que es el Estado federal. En sí el texto tiene unas partes donde se empieza a hablar sobre lo que son las promesas normativas, que ahora vamos a hacer hincapié en eso, ¿no? En primer lugar, me gustaría resaltar una, una definición de Robert Dahl de lo que es el federalismo para él. Dice, el federalismo es un sistema en el cual algunos asuntos son de competencia exclusiva de algunas unidades locales, cantones, estados, provincias. Básicamente hay cosas que son muy específicas de las provincias y están constitucionalmente más allá del área de competencia del gobierno nacional, y en donde algunos otros asuntos quedan constitucionalmente fuera del área de competencia de las unidades pequeñas. Es decir, que es una forma de gobierno en la que existen por igual unidades pequeñas o provincias y el Estado nacional, que las conforma todas ellas en un ente, en un todo, ¿no? Y que hay algunas competencias, algunos derechos, algunas cosas que le pertenecen a las provincias y otras cosas que las dictamina el Estado nacional. Justamente eso tiene que ver con lo que vamos a ver después, que ahora sí vengo haciendo referencias del video anterior de derecho a lo que es el artículo 121 y el 126 de la Constitución Nacional, que habla sobre la taxatividad de las competencias federales y la residualidad de las competencias federales, que lo vamos a ver después. Básicamente, después el texto habla sobre las producciones políticas o académicas que hacen hincapié en argumentos de índole consecuencialista, ¿no? Y esto habla sobre lo que son los beneficios del Estado federal o del sistema de gobierno federal. Justamente acá me marqué básicamente los beneficios o por qué se ha implementado un Estado federal y las cosas buenas que trae en sí. Primero se empezó brindando un argumento que tiene que ver con la defensa exterior, con el orden interior. Esa unión federal hablaría sobre una más eficaz defensa militar en los estados, ¿no? Trae unas ventajas comerciales también en el tipo aduanero. Por ejemplo, no es lo mismo tener un estado centralizado, muy grande, con mucho territorio, pero coordinado por uno, que tener pequeños estados coordinados por uno solo, pero que son pequeños, que tienen sus normativas, que tengan beneficios aduaneros entre sí, que cada estado se puede especializar. Eso tiene que ver más con lo que es la economía. Por otro lado, tiene que ver también un argumento más como catalizador de la participación política o legitimidad democrática, que al haber división de poderes, al tener... bueno, eso sería más del tipo republicano, pero más que nada si nos referimos al Estado federal, al haber elecciones o sufragio dentro de las provincias o de manera más específica, como sería un municipio, bueno, una provincia en sí y después un Estado nacional, hay unos beneficios democráticos en ese sentido. Hay como los ciudadanos podrían sentirse mejor representados por estos representantes dentro del Senado, por ejemplo, o dentro de estas elecciones provinciales. Hay como una mayor representación política y democrática, ¿no? A su vez, el federalismo surge como un proteccionismo de las minorías o una legitimidad de la justicia, ¿no? Cito textualmente, el modo de organizarse institucionalmente puede ser promotor o limitador de los derechos, si nos referimos a un Estado más federal o unitario. Unitario acá, por lo menos acá en Argentina se conoce de esa manera. De esta forma el federalismo podría ser considerado una herramienta útil frente al temor del uso del poder desenfrenado y violatorio de los derechos de las minorías, dado que el poder no se encontraría concentrado en manos de una sola fuerza centralista. Esto tiene que ver con un argumento que dice que cuando el poder está más descentralizado, más repartido, hay una tendencia a proteger lo que son los derechos de las minorías, ¿no? Entonces también se podría convertir en un mecanismo fundamental el sistema de frenos y contrapesos en una democracia constitucional.
Justamente Stepan, que es un teórico, un politólogo muy conocido, enuncia que considerando que la libertad es un valor fundamental y que una democracia ello implica que las mayorías no deben imponer políticas públicas que violen derechos de las minorías, el constitucionalismo y el Estado de Derecho son importantes instituciones para lograr esos ideales. Tiene que ver con evitar la tiranía. Justamente yo había contestado hace unos minutos, contesté a un comentario que hicieron en el video anterior y que preguntaba qué tenía que ver, de qué manera la autora Heli justamente justificaba o por qué ella creía que se aplicó el sistema republicano en la Argentina, y eso tiene que ver con evitar las tiranías. Eso está muy bueno, y justamente lo mismo pasa con el sistema federal. Está hecho para que el poder no esté muy centralizado en manos de muy pocas personas, que sería un gobierno nacional, sino que esté más distribuido, que las provincias tengan su autonomía también. Además dice que el federalismo surge como un vitalizador de la multiculturalidad en el territorio, es decir, que la relación utilidad del diseño institucional y multiculturalismo no se encuentra como un valor determinante ni considerado en los procesos federales históricos en casi ninguna parte del mundo. Entonces se podría sostener que el federalismo y en consecuencia las localidades podrían ser un salvoconducto para las tradiciones locales que tienen el peligro de quedar atrapadas en el conjunto mayoritario. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado, o por lo menos el territorio nacional, al estar dividido en las provincias, se protege de una manera la cultura de las provincias. Hay una multiculturalidad. Después Stepan nuevamente hace una distinción entre lo que serían los estados federales, ¿no? En los que son más hold together y come together. Los del primer tipo, los que serían los hold together, tienen que ver más con un tipo más unitarismo, ¿no? Es como un federalismo más unitario, ¿no? Por lo menos yo lo clasifiqué de esa manera. Básicamente son sistemas políticos federales, pero con rasgos más unitarios, que surgen de una lógica histórica y política distinta a la Argentina. Por ejemplo, se cita a la India, Bélgica, España. Estos países eran sistemas políticos con rasgos fuertemente unitarios que llegaron a la decisión institucional de que la mejor manera de mantenerse unidos sería transformar en sus sistemas políticos en federaciones. Si conocemos la palabra federación, viene de ahí la Federación Rusa, por ejemplo. Rusia es un sistema con rasgos de hold together. Quiere decir que antes había un unitarismo muy fuerte, pero que se decide, con estos rasgos unitarios, transformarlos en una república, en unas federaciones. Por eso, por ejemplo, citamos a España. Es un país que tiene lo que son provincias, que son esas regiones que concentran mucho territorio, muchas regulaciones propias, pero que el Estado nacional tiene un mayor control. A diferencia de Come Together, que el Come Together es un ejemplo perfecto del Estado argentino o del Estado norteamericano de Estados Unidos. Básicamente, como dice el nombre de los Estados Unidos de América, son estados que se conglomeran, que se juntan para formar parte de un ente. Es decir, que ahí el Estado, por ejemplo, el Estado provincial o las provincias en sí, el Estado federal en sí, estas provincias o estas unidades tendrían mucho más poder que en el Hold Together. Por eso es Come Together, que es una traducción directa del inglés, que es como juntarse. Y el otro es sostenerse entre todos. Bueno, este es juntarse. Habla sobre una conexión más grande entre estos sistemas. Y justamente se eligió este sistema por un temor fundado al centralismo, federal en sí, o el centralismo que existe. Y el federalismo en Argentina surge como una carta de triunfo. Es decir que, como veníamos repasando en las épocas históricas, este temor a que Buenos Aires tenga ese centralismo, ese unitarismo, el federalismo surge como una cláusula que rompe este temor. Además, me gustaría hacer referencia a algunas cosas, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente ha manifestado que una correcta tarea interpretativa debe realizarse respetando la unidad sistemática de la ley fundamental. Es decir, que la Corte Suprema de la Justicia de acá de Argentina, y como pasa también en Estados Unidos, debe respetar en primera instancia, como lo dice el artículo número 1 de nuestra Constitución, esta unidad federal que existe, ¿no? Las facciones revolucionarias se dividieron en sus preferencias políticas. Los centralizadores unitarios, que apoyaban la organización de un país-gobierno como una única entidad política, con un consecuente gobierno central fuerte. Se enfrentan a lo que serían más los federales, los que piensan que las pequeñas unidades políticas deben juntarse dentro de un Estado, pero que deben tener a su vez su propia representación. Ahora quiero hacer una distinción, que la autonomía provincial y la representación nacional
citando a Artigas, recuerda que las provincias no habían hecho la revolución para establecer una nueva tiranía, para restablecer, una nueva tiranía, la de Buenos Aires. Como dije anteriormente, este sistema federal surge por este miedo a la tiranía de Buenos Aires. Que Buenos Aires estaba más plagado de personas unitarias, ¿no? que ponían a Buenos Aires como el centro. Veamos que nuestro país sigue teniendo este sistema federal, justamente porque cada provincia tiene su autonomía. Alberdi, Juan Bautista Alberdi, innegable agente que otorgó su vida a basarse, a por lo menos a otorgar una constitución a nuestro país, en el capítulo 17 de bases, las bases de la Constitución, analiza los fines de la Constitución argentina y recuerda que el acuerdo de los gobiernos provinciales de la Confederación, celebrado en San Nicolás el 31 de mayo de 1852, ratificando el Pacto del Litoral de 1831, consagra el principio federativo del gobierno. Esto es como unas bases históricas de por qué o de dónde sale esta parte federal, ¿no? Pérez Walde señala que a lo largo de la historia argentina se sucedieron sistemas democráticos y gobiernos de facto, ¿no? Y ambos no hicieron más que fortalecer a los más grandes enemigos del federalismo, el centralismo y su compañero inseparable, el presidencialismo. Acá, se empieza a hacer una pequeña crítica al gobierno, al sistema presidencialista, que es el que tenemos nosotros. De hecho, Carlos Nino, un autor conocido en el canal, él creó como un adjetivo al sistema argentino que se llama hiperpresidencialismo, que es lo que también pasa en varios países de Latinoamérica, que es un gobierno federal, pero que a su vez está manejado por un presidente con facultades extraordinarias y con muchas facultades, por eso se llama hiperpresidencialismo. Básicamente se van haciendo distintas distinciones a lo largo del texto. Por ejemplo, se dice que en Estados Unidos la conexión entre las constituciones subnacionales y el avance de los derechos de las minorías fue vista como un avance problemático, por lo menos como mínimo. En Argentina podría decirse que sucede como mínimo algo similar. Ahora, quiero hacer referencia a un autor que se llama Szmulowicz, que básicamente Szmulowicz dice que cuanto más fuerte es el sistema federal, más fuertes serán estas unificaciones en términos de reconocimientos y goce de derechos. Es lo que dice ahí, ¿no? Aunque hay mucha desigualdad a la hora de aplicar y de seguir distinguiendo lo que son los derechos en las distintas provincias y países, ¿no? Ahora, quiero hacer referencia a los tres pilares o principios fundamentales del sistema y consecuentes límites a la democracia provincial. Por ejemplo, está lo que es la igualdad, la autonomía personal y los derechos sociales. Básicamente, la igualdad en el federalismo empieza o se existe por parte del Estado tanto en conductas positivas como negativas, es decir, que se dictan leyes, implementan políticas públicas y se abstienen de implementar otras que traigan aparejadas la continuidad de la desigualdad en el que se encuentran los grupos históricamente desaventajados. ¿Qué significa esto de acciones positivas? Quiero hacer referencia al artículo 75 del inciso 23 de la Constitución, que incorpora expresamente las conocidas acciones positivas. Una acción positiva son medidas que implican acciones estatales que tienen como foco ciertos grupos tradicionalmente desaventajados, con el objeto de revertir esta desigualdad histórica. Detrás de esta teoría se encuentra un filósofo, un pensador muy importante que se llama Rawls, o por lo menos que él expresó mucho Rawls, porque Rawls es claramente muy posterior a la Constitución argentina. Rawls habla lo que es sobre la lotería natural, que son aquellas cuestiones sobre las que el individuo no tuvo posibilidades de elegir. Es decir, que él, con pensamiento liberal total, ¿no? Él decía que el Estado debía intervenir o debía tomar acciones positivas para revertir esta desigualdad si desde el principio, desde la concepción del Estado, un grupo social salía desaventajado. Es decir, que si alguien nacía pobre desde un principio y no es de manera justa y es una desigualdad natural, el Estado debía intervenir. Esta era por lo menos lo que pensaba Rawls, ¿no? Ahora quiero hacer referencia a lo que venía hablando hace bastante tiempo. Primero, creo que no lo toqué en el tema anterior o en el video anterior, que es el artículo 22 de la Constitución Nacional, ¿no? Que es sobre el sistema de gobierno, que es una democracia representativa. A ver, el pueblo en sí no gobierna ni delibera, sino sus representantes y autoridades creados por la Constitución. Es decir, que el pueblo con su voto elige a los representantes. Eso tiene que ver con la democracia representativa.
Ahora, cuidado con la falacia ad populum, que habla sobre que todo lo que exige o lo que elige la mayoría tiene que ser lo correcto. Mucho cuidado con eso. A ver, que el sistema sea representativo significa que los ciudadanos tenemos que participar de las elecciones para elegir a nuestros representantes a través del sufragio, a través del voto. Tenemos que tener representantes y personas que quieran elegir a estos. A ver, una persona en sí, esto es por lo menos lo que dice la democracia representativa, una persona en sí no puede clamar que lo elige el pueblo y sí o sí gobernar a partir de eso. Los representantes o los gobernantes tienen que ser elegidos por el pueblo. Eso dice la democracia representativa del artículo 22. Ahora sí voy a hacer referencia totalmente a lo que es las atribuciones de las provincias, el artículo 121 y el artículo 126 de la Constitución Nacional, que es sumamente vital en nuestra Constitución. En sí esto tiene que ver con algunas partes del texto que habla sobre la autonomía personal y el federalismo, ¿no? Que a su vez se menciona en el artículo 19. Pero vamos a ver en detalle qué es el artículo 121 y el artículo 126 de la Constitución Nacional. El artículo 121 habla sobre lo que es la residualidad de las competencias federales. Esto quiere decir que lo que pueden hacer las provincias, básicamente. Esto dice que es todo lo que no se entregó expresamente a la nación le pertenece a las provincias. Claramente todo establecido por la Constitución Nacional y el Gobierno Federal. Es decir, que todo lo que no haga el Estado, sí o sí, le pertenece hacer a las provincias en su conjunción, o lo que vimos. Anteriormente ya habíamos hablado de qué podían hacer las provincias. Por ejemplo, mencioné que las provincias en sí podían administrar la justicia, hacer regímenes municipales y establecer por lo menos sistemas de educación primaria como base. Es decir, en el tema de administrar la justicia, crear y establecer tribunales locales, asignar ciertas competencias en la justicia y dictar los códigos procesales. Y en el tema de municipal, bueno, dictar las propias constituciones dentro de la provincia y establecer lo que son los municipios. En la educación primaria, bueno, sí o sí dar una educación primaria. Ahora vamos a ver qué significa el artículo 126. El artículo 126 es que las provincias no pueden ejecutar el poder delegado a la nación, o no pueden ejercer en sí. Es decir, que las provincias le delegan un cierto poder a la nación. Este artículo 126 se llama taxatividad de las provincias federales, lo que está dictado por la ley que pueden hacer, las competencias federales, lo que puede hacer el Estado, ¿no? El Estado en sí, el Estado nacional, tiene estas competencias. Las provincias no pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes sobre comercio, o relegar, no sé qué dice ahí, bueno, es que hay veces que no entiendo mi caligrafía, ¿no? Básicamente, en este artículo se dice todo lo que no puede hacer las provincias. Si a uno le interesa, es bastante largo, habla mucho sobre lo que puede hacer el Estado y lo que nosotros usualmente comprendemos que puede hacer el Estado, ¿no? Entonces, vamos a seguir con esto. A ver, acá Nino habla sobre la importancia de la valiosa y libre elección individual de planes de vida y la adopción de ideales de excelencia humana. El Estado y los demás individuos no deben interferir en esa elección o adopción. Esto habla sobre las bases liberales de lo que es nuestra Constitución. Esto dice que el Estado no puede interferir en los proyectos de vida de cada ser humano, de cada individuo, y que a su vez cada individuo debe respetar los derechos del prójimo, de un tercero. Bueno, básicamente también me gustaría mencionar algo muy importante, pero demasiado importante, que es la relación entre el federalismo y los derechos humanos en la esfera internacional. Justamente nuestra Constitución tiene un artículo, el artículo 28. Básicamente nuestra Constitución se contiene que se respetará el artículo 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos, más llamada como la Convención, y dice: es claro cuando afirma que en los casos en donde el país firmemente tenga una estructura federal como Argentina, el gobierno nacional de dicho Estado cumplirá todas las disposiciones de la presente convención relacionadas con las materias sobre lo que ejerce la jurisdicción legislativa y judicial. Además, bueno, hay una convención también de los derechos humanos a nivel mundial, ¿no? Entonces, el Estado sí o sí respetará estos derechos. Acuérdense de la pirámide jurídica. Está en la cúspide, en la parte más alta, lo que es la Constitución Nacional. Después están los tratados de derechos humanos. Por ejemplo, está la Convención Americana y también lo que es la Convención de los Derechos Humanos a nivel mundial. Entonces, podemos ir concluyendo a partir de todo esto
con toda esta masa de información que estuvimos viendo, que es muy importante entender cómo funciona básicamente ¿cómo sería? El Estado Nacional, con este sistema federal, ¿no? Se respetan los derechos individualmente de cada persona, a su vez se respetan los derechos de cada provincia y del Estado Nacional. Eso quiere decir, haciendo referencia al artículo 121 y 126 de la Constitución Nacional. Además, si queremos podemos hablar de lo que es el artículo 75, inciso 23, que básicamente se legislan y promueven medidas de acción positiva que garanticen la igualdad robusta. Esto quiere decir ayudar o con acciones positivas a los grupos desaventajados, tomando como base filosófica y política lo que habla básicamente Rawls. Ahora, quiero hablar sobre un tema último, ¿no? Para ir ya cerrando con el tema del principio federativo y este tema del federalismo dentro de la Argentina. Quiero cerrar con un tema, ¿no? Que es sobre el Goliat argentino. ¿Qué es el Goliat argentino? Dice que no todas las normas con mayor garantía de derechos y que marcaron posteriormente la realidad legal del país tuvieron su nacimiento en el gobierno federal. Por lo contrario, en importantes casos la conquista de estos estándares se dio pioneramente a nivel local para luego expandir sus resultados e influencia hacia el Estado nacional. A ver, acá hay un autor que se llama Dulitsky, ¿no? Que resalta que resulta fundamental no romantizar el gobierno federal como garante absoluto de los derechos ni de demonizar a los gobiernos locales como violadores de lates derechos o viceversa. Acá él hace como una especie de crítica que habla sobre la disparidad de derechos a nivel nacional, que existe a nivel nacional. Él dice que hay como un cierto boomerang que se van avanzando sobre ciertos derechos a nivel federal o local, pero que en el Estado Nacional todavía no se incorporan. Él dice que en una primera instancia, como algo muy pero muy importante, es menester considerar que el Estado Nacional no siempre va a poder seguirle el ritmo a las provincias federales. Es decir, que si una provincia federal se avanza sobre un cierto derecho, por lo menos tomando como base los derechos que toma el Estado Nacional no siempre lo va a poder asegurar para toda la población. Entonces surge la pregunta, ¿no? Este Goliat argentino, surge la pregunta de si realmente es correcto que haya esa disparidad a nivel de derechos en todo el país, porque si uno lo ve, hay ciertos derechos que, por ejemplo, en algunas provincias avanzan y en otras no. Podemos tomar ciertos derechos, por ejemplo, sociales, como podría ser la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay algunas provincias donde se está rechazando y en otras sí, se aprueba. Entonces hay una disparidad de derechos a la hora de aplicarlo. Pero eso tiene que ver siempre y cuando se respete el primer derecho, ¿no? Después habla sobre lo que sería el diálogo horizontal y vertical. Por ejemplo, esta es una distinción muy importante a hacer, que es el diálogo horizontal, que se deben generar espacios institucionales para que las provincias y sus municipios compartan información y experiencias sobre los mecanismos más efectivos para el reconocimiento y la tutela de los derechos humanos a nivel local. Habla sobre que haya un diálogo local, ¿no? Horizontal entre las provincias para ver cuáles son los derechos que se van respetando. Además, se habla sobre un diálogo ciudadanía, ¿no? Que mediante esto los ciudadanos podrán no solo tomar conciencia de los derechos, sino también observar qué sucede en otras provincias. Es decir, que el autor, por lo menos acá Damián y Roberto Gargarella, hablan sobre que los ciudadanos deben entender mucho más cuáles son sus derechos, que es una problemática que acá tenemos en Argentina a día de hoy. Hay mucha gente que no conoce sus derechos. Mismo yo, antes de empezar a analizar más en profundidad la Constitución argentina y ver cuáles son los roles de cada uno, bueno, ya uno empieza a entender sus derechos y sus obligaciones. Además habla de que este federalismo nuevo podrá conseguir que las interpretaciones estáticas no han logrado por ahora, ¿no? Que respetar las particularidades provinciales, potenciar la participación de las personas afectadas y elevar los estándares de respeto de los derechos de las personas que habitan un mismo país. Así el sistema en su integridad y las decisiones a las que se arriben estarán dotados de mayor legitimidad, tanto democrática como culturalmente. Esto hace referencia, el autor por lo menos concluye, que se terminan respetando esas primeras o argumentos iniciales, ¿no? De índole consecuencialista, que dicen que el Estado o el gobierno o el sistema de gobierno federal respetará o dará una multiculturalidad, legitimará política y democráticamente, otorgará más derechos, pero que es una conjunción que tenemos que hacer o tenemos que evolucionar todos juntos. Bueno, nuevamente espero que si no se entiende algo
sí o sí, por favor, lo pongan en los comentarios, en primer lugar. Y en segundo lugar, espero haberlos ayudado con este video bastante extenso, pero es un análisis que vamos haciendo de a poquito. Yo marco las cosas que me parecen importantes, y si no hablo de eso en algún momento, por favor pónganlo en los comentarios como pasó en el video anterior. Desde ya, muchas gracias, les deseo un buen día y nos vemos. Hasta luego.